Te saludo con la paz de nuestro Señor Jesús, una vez más. Te había prometido acerca de explicar un poquito dónde estaban las tribus perdidas de los hijos de Israel. Quiero hacer una introducción al tema y lo vamos a dar este estudio en 2 o 3 partes, en 2 o 3 videos. ¿Por qué Dios rompe el reino de Israel? Porque las escrituras me dicen que quien rompió el reino de Israel fue nuestro Dios. Pero siempre hay una causal del hombre, porque cuando Israel es sacado de la tierra de Egipto y Moisés es levantado como líder de su pueblo, Dios le entregó instrucciones, líneas imaginarias que el hombre o que el pueblo de Israel no podía atravesar. Porque si bien tenemos libre albedrío, Dios se reserva el derecho a intervenir cuando el hombre pasa esa línea que Él ha marcado. ¿Y cómo explicar por qué Dios rompe el reino de Israel? Y tenemos que remontarnos al reinado de Salomón. El reinado de Salomón duró 40 años. A Salomón se le dio todo lo que un hombre puede aspirar. Riquezas, se le dio todo. Sabiduría, que era más importante. Pero había algo que el rey no podía, porque lo había escrito Moisés por instrucciones de Dios, que no debía acumular riqueza para sí, que el rey no podía acumular riqueza para sí. Salomón no solamente hizo esto, sino que también cometió el grave error de tomar por esposa mujeres extranjeras, cosa que Dios había prohibido hacerlo. No podían tomar mujeres extranjeras. Esa fue la línea roja que cruzó Salomón, porque las mujeres que él tomó extranjera servían a dioses extraños. Entonces, cuando Salomón envejeció, las mujeres hicieron que su corazón se alejara de aquellas instrucciones que Dios había entregado, sirviendo a dioses extraños. Por eso Dios a Moisés le dijo: oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. No tendrás dioses extraños delante de mí. Salomón fue culpable de que Dios tuviera que intervenir en su plan, porque Dios tiene un plan, y Salomón traspasó esa línea. Entonces Dios actuó. Vamos a leer en las Sagradas Escrituras qué es lo que hizo Salomón mal para que Dios tuviera que intervenir. En Primera de Reyes, capítulo 11, vemos por qué Dios
rompe el reino de Israel. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiesen dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuantos ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de tus manos el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre, la romperé en la mano de tu hijo. Este fue el motivo de que Dios se reservó el derecho a intervenir. Cuando uno hace lo malo, Dios se reserva el derecho a intervenir. Cuando cruzamos esa línea imaginaria que Dios nos traza, entonces Él se reserva el derecho a intervenir. Y esto nos da una gran enseñanza acerca de que la determinación que nuestro Todopoderoso le hizo, que no rompería el reino en los días de su vida, por amor a su padre David. Por eso acá tenemos que sacar una gran enseñanza para nosotros, para aquellos hijos, especialmente para los hijos de aquellos que con errores miles, con defectos miles, pero buscamos a ese Dios verdadero. Entonces, joven, quizás tu padre está orando por ti, por eso el mal no te viene. Así como David buscó a Dios todos los días de su vida, aunque tuvo también errores. Y para entender la profecía, porque esto es profecía pura, tenemos que ir más atrás, porque si tú quieres entender las profecías de los profetas, porque algunos profetas profetizaban para el reino de Judá y otros profetas profetizaban para el reino de Israel. Y el reino de Israel a veces se le dice el reino del norte, la casa de Efraín, y a eso quiero llegar, a la casa de Efraín, porque en realidad lo que se rompió fue la casa de Efraín. Y para entender la profecía tenemos que remontarnos al Génesis. Así cuando Jacob está por morir y bendice a sus hijos. Ahí está la clave para entender las profecías. Así están las claves para entender las profecías. Vamos a ese libro. Para entender las profecías, entonces dijimos,
que tenemos que entender desde el principio. Si no entendemos el principio, entonces no podemos entender las profecías. Acá Jacob bendice a dos jóvenes especialmente, a dos jóvenes, a dos de sus hijos, más que los otros. Jacob toma como uno de sus, toma dos hijos de José, que fue Manasés y Efraín y Manasés, y lo hace hijos suyos. Para comprender todo este maravilloso libro hasta nuestro tiempo, entonces tenemos que remontarnos a ese tiempo. Fíjese que aquí va como trenzándose en el tiempo una cadena en dos hijos de Jacob, en Judás, Efraín, Judás y Efraín. Para entender esto, vamos a Génesis, el capítulo 49 de Génesis. Estoy hablando para un pueblo que tiene instrucciones en la Biblia, no para aquellos que recién comienzan, porque no van a entender nada, pero aquellos que han leído y que han leído mucho y que quizás llevan muchos años siguiendo las escrituras. Acá está en el comienzo del Génesis, en la bendición que Jacob hace a sus hijos, está la clave para entender todas las profecías que hicieron los profetas, que Dios habló a través de su profeta. Y vemos en el capítulo 49 de Génesis cómo Jacob, antes de morir, bendice a sus hijos. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Qué bendición tan extraña, ¿verdad? Lo halaga, pero luego le dice: no serás el principal, no serás mi primogénito. Y acá le da las causales. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Esa fue la causal. Rubén había tomado a una de sus esposas y se había llegado a ella a espaldas de su padre. Y esto fue la causal que Jacob le quitó la primogenitura. Pero acá vamos a seguir leyendo. Entonces Rubén perdió la primogenitura. Luego vamos a ver quién ocupa esa primogenitura. ¿Qué debía hacer el primogénito? El primogénito debía hacerse, cuando el padre fallecía, debería hacerse cargo de todos los negocios de su padre, también de el cuidado de sus hermanos, de ser cabeza de sus hermanos cuando su padre no estuviera en vida. Eso es lo que tenía que cumplir el primogénito. En este caso, Rubén era el primogénito, pero Jacob se lo quitó. Entonces, aquí comienza la profecía de estos dos hijos de Jacob. Como luego vemos
para entender esto, como vemos por qué se rompe y quién ocupa la casa de Israel, la casa del norte o la casa de Efraín. Porque se dividió Israel en 10 tribus y en la parte norte de Israel y en la parte sur quedó Judá y Benjamín. Vamos al otro. Acá tenemos el personaje que Rubén no sería el primogénito. Vemos otro hijo. Este hijo sí que es bendecido. Cachorro de león Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Acá está la promesa. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Vea que aquí la monarquía no será quitada de Judá. Ahí podemos ir entendiendo. No será quitada la monarquía, el reinado. El rey ante sus hermanos. Entonces podemos entender que Jesús vino de la tribu de Judá. No será quitado. Vamos a ver la bendición que Jacob hace a José, su hijo. Mire la bendición que Jacob le hace a su hijo José. Rama frutífera es José, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de su mano no se fortalecieron. Por los más fuertes de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que están abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mi primogénito. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Esa es la bendición que Jacob le hace a José, pero para entender esta bendición vamos a retroceder un poquito el tiempo y tenemos que irnos a buscar al otro muchacho. Son dos muchachos, son dos varones de los hijos de Israel o Jacob, porque Jacob es llamado Israel por Dios, le fue cambiado el nombre. No te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. Vamos a ver la bendición que Jacob le hace a los hijos de José. José se entera de que su padre estaba muy enfermo y que su muerte era inminente, entonces le lleva a sus hijos para que su padre lo bendijera. Y estas bendición
es relatada en el capítulo 48. El versículo 10 en adelante vamos a ver para empezar a entender la historia de Israel, la historia de su pueblo. Estos dos muchachos, ya vimos la bendición, que no sería quitado el cetro de Judá entre sus hermanos. Ahora vamos a buscar el que va a reemplazar a Rubén en su primogenitura. ¿Se acuerdan que a Rubén se le quitó la primogenitura porque hizo lo malo delante de su padre? Y buscamos al otro muchacho porque Judá, Efraín van en camino distinto. Comienzan un camino distinto. Efraín por un lado, Judá por el otro, para entender la profecía. Porque allí, cuando el reino de Israel, en la época de Salomón, allí fue sentenciado que le quitaría su reinado, que rompería el reino de Israel. Antes estaban aglutinados en las 12 tribus. Tenían su capital era Jerusalén. De hecho es la ciudad que Dios eligió para siempre. Vamos a ver la bendición que Jacob hace a los hijos de José para buscar al otro muchacho, para buscar a los dos jóvenes, Judá, Efraín. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podían ver. Le hizo pues acercarse a él, y él le besó y le abrazó. Y dijo Israel a José, Jacob, no pensaba ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y lo tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha. La mano derecha es la que bendice. Jacob era profeta. Entonces cuando usted ve a algún de estos profetas, falsos profetas, que dicen con esta bendición, con esta mi mano voy a bendecir, voy a sanar, pues no le crean. Con la derecha se bendice, con la mano derecha se bendice. Y lo tomó. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham, Isaac, que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó este disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla
de la cabeza de Efraín y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre la cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y para entender la profecía tienen que ir a este relato. La bendición que hace Jacob a sus hijos. Judá, no será quitado el cetro de Judá entre sus hermanos. Rubén, tú eres mi primogénito, mas no serás mi primogénito. ¿Quién ocupó ese lugar de primogénito? Efraín. Efraín ocupó el lugar que Rubén perdió porque hizo lo malo delante de su padre. Hasta aquí vamos a ir entendiendo. Luego van a poder entender cuando se rompe la casa de Israel, quién de los dos muchachos ocupa la parte norte y quién de los dos muchachos ocupa la parte sur de Israel. La historia de los dos jóvenes entrelazada, pero siempre desunidos. Siempre desunidos. En la única vez que se unieron fue cuando Caleb y Josué iban juntos. Caleb era de la tribu de Judá y Oseas, en la escritura es Oseas, pero Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Josué era de la tribu de Efraín. ¿Ve cómo se van mezclando los dos jóvenes de la bendición que habrán? ¿Ve cómo se mezcla estos dos jóvenes que Jacob bendice antes de su muerte? Judá, Efraín. Entonces, esta historia de los jóvenes va a seguir existiendo. ¿De dónde era Salomón? De la tribu de Judá. ¿De dónde era Jeroboam? De la tribu de Efraín. ¿Dónde pone Jeroboam su reinado? En Samaria. ¿Empiezan a entender? Bien. Hasta la próxima. Dios te bendiga.